Biden una vez más es objeto de risa, pero esta vez no por hablar con amigos imaginarios o estar perdido en algún lugar insólito, sino porque el presidente estadounidense aseguró que la reciente rebelión del grupo Wagner ha dejado muy debilitado al presidente Putin. Esto ha causado hilaridad en el Kremlin, pese a la seriedad de dichos sucesos. Y es que cuando Biden fue consultado por varios medios de comunicación de su país sobre si ve al líder ruso más débil ahora que hace una semana, el presidente Biden ha respondido con un rotundo «sé que lo es», desconociendo la paliza que han recibido las huestes ucranianas de la OTAN en su más reciente contraofensiva. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Biden, exagerando al extremo, la repercusión del alzamiento del grupo Wagner, queriendo mostrar hasta dónde cree que llega la desafección por Putin, aseguró lo siguiente: es difícil de explicar, pero está claramente perdiendo la guerra. Se ha convertido en un paria en todo el mundo, no solo en la OTAN y la Unión Europea, es también en Japón. En esta declaración, Biden muestra una limitada extensión planetaria que no va más allá del llamado Occidente colectivo, ignorando, a propósito, que también existen otros vastos territorios, tras el muro del supuesto jardín europeo y angloamericano, donde Putin es querido y bien recibido como garante que es de la seguridad global junto a su aliado, Xi Jinping. Europa Oriental, Asia, Oriente Próximo, Oriente Medio, África, Latinoamérica y hasta Nueva Zelanda anhelan un mundo multipolar. Y es allí donde se gesta un nuevo polo de poder del que Rusia hace parte y al que contribuye de manera determinante. Otra cosa que descalifica lo dicho por Biden es que Europa sigue siendo abastecida con petróleo ruso refinado en la India. Japón recibe gas ruso del campo Sajalín y Estados Unidos depende de rusos y chinos para subsistir. Es decir, que según Biden, dependen de un paria y un dictador. Interesante. Biden también acusó a Putin de violar derechos humanos y acusación que cae por su propio peso porque viene de quien fuera, durante 8 años, vicepresidente de Barack Obama, gestor del golpe de Estado en Ucrania y que llevó a la guerra con Rusia, defensor de la prisión de Guantánamo, impulsor del saqueo a Libia, continuador de las guerras de Irak y Afganistán e impulsor de grupos subversivos utilizados para atentar contra Siria. En sus primeras declaraciones tras el motín del grupo Wagner, Biden fue cauto, diciendo que lo acontecido era parte de una lucha interna y que iban a seguir evaluando los efectos sobre Rusia y Ucrania, pero que aún era demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva y que estuvo informado de los sucesos en Rusia. Pero casi inmediatamente después, fiel a su mala costumbre de contradecirse, se fue de lengua al hablar sobre los efectos que la rebelión ha podido tener en el liderazgo ruso, asegurando falsamente que el gobierno dirigido desde el Kremlin estaba a punto de caer. Por otra parte, el presidente Biden, sin que nadie se lo preguntara y solo respondiendo al dicho que reza «crea fama y acuéstate a dormir», ha asegurado que Washington no estuvo involucrado en la rebelión del grupo Wagner, que no tuvo nada que ver en ello y que no lo volvería a hacer. Recordemos que todo esto tiene que ver con el choque entre el grupo Wagner y el Ministerio de Defensa. La rebelión comenzó a última hora de ese día del pasado 24 con la toma de la ciudad rusa de Rostov del Don. El grupo Wagner, una empresa militar privada contratada por Rusia para apoyar a su ejército regular en su conflicto con la OTAN en la frontera ruso-ucraniana, violando los reglamentos militares, abandonó algunas bases del frente ucraniano para pedir explicaciones al Ministerio de Defensa por atacar y generar decesos, presuntamente, a sus hombres en un bombardeo. El presidente del Comité de Defensa de la Duma rusa, Andrei Kartapolov, declaró que en el Parlamento ruso encontró los motivos de insurrección del grupo Wagner en que Yevgeny Prigozhin,
temía que Moscú recortara su financiación por haber rechazado firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Prigozhin amenazó con tomar represalias tras acusar al gobierno de amenazar a sus fuerzas y negó encabezar un intento de golpe militar. Las autoridades lo acusaron de iniciar un motín y le abrieron un caso penal, instándole a detenerse para evitar males mayores. El 25 de junio, un acuerdo negociado por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko con el acuerdo del presidente Vladimir Putin impidió que la situación se agravara. Lukashenko, quien conocía a Prigozhin desde hacía unos 20 años, logra que el grupo Wagner se retire a Bielorrusia mientras Moscú dejaba sin efecto la causa penal abierta contra Prigozhin. En un mensaje a la nación, Putin subrayó que la insurrección hubiera sido aplastada en cualquier caso y que sus organizadores no podían no darse cuenta de ello. De acuerdo con el líder ruso, desde el principio de los acontecimientos, las autoridades tomaron medidas siguiendo sus instrucciones directas para evitar grandes bajas. También agradeció a los soldados y comandantes del grupo Wagner que se detuvieron y decidieron no participar. Según sus palabras, estos militares tienen la oportunidad de seguir sirviendo a Rusia, firmando un contrato con el Ministerio de Defensa u otros organismos de seguridad, o pueden regresar con sus familias. Es importante destacar que en medio de la situación que enfrentaba el presidente Putin, el vocero de la Cancillería china declaró que como un vecino amistoso y un socio estratégico integral de coordinación de la nueva era de Rusia, China apoyaba el mantenimiento de su estabilidad y el logro de desarrollo y la prosperidad. Entre las consecuencias de esta rebelión sobre el frente de conflicto y sus posibles efectos sobre la capacidad del ejército ruso para sostener sus posiciones actuales y avanzar hacia los objetivos de la operación militar especial, que consisten en desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, destacan los siguientes. Deberá abrirse una profunda investigación para determinar las causas de este motín y sus responsables dentro y fuera del ejército ruso, para realizar los correctivos pertinentes a los fines de fortalecer la cohesión interna de las Fuerzas Armadas y su apresto operacional. También deberán ser analizadas una posible injerencia de Washington en estos sucesos, partiendo de las declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que aluden a una posible participación ucraniana e incluso occidental en el intento del grupo Wagner de asestar un duro golpe a la cúpula militar rusa. Lavrov ha apuntado que su ministerio no tiene capacidad para impulsar investigaciones en este sentido, aunque ha manifestado que otras entidades gubernamentales probablemente sí estén ahora tratando de dilucidar si la rebelión militar del grupo Wagner ha podido estar impulsada desde el extranjero. Un hecho muy positivo resultó de este incidente. Es la consolidación de los lazos de confraternidad de Rusia con China y Bielorrusia por la solidaridad activa de estas dos naciones y sus jefes de Estado, Alexander Lukashenko y Xi Jinping, durante los graves sucesos vividos. Mención especial merecen la prensa alemana, que ya expresa sus dudas de que una victoria de la OTAN sobre Rusia sea posible, observando la firmeza del frente ruso aún en medio de la rebelión del grupo Wagner. Medios como RDN, Tagesspiegel, Die Zeit, NZZ, T-Online, entre otros, han publicado historias pesimistas sobre la contraofensiva ucraniana. Sus titulares más destacados son los siguientes. ¿Qué pasa si la ofensiva ucraniana falla? La contraofensiva de Ucrania, un nuevo frente y un problema insuperable. ¿Por qué la ofensiva ucraniana no avanza? ¿Ucrania no ha sobreestimado su fuerza? Ya podemos decir que las expectativas de los europeos eran demasiado altas. Por otra parte, el mayor diario suizo, Neue Zürcher Zeitung, conocido como NZZ, ha publicado lo que sigue. Cuando el gobierno de Berlín votó a favor de entregar tanques y vehículos de combate de infantería a Ucrania, existía la esperanza de que cambiaran el rumbo de la guerra, pero después de los primeros ataques a posiciones rusas, resultó que esto no era así. Y ahora,
resulta que están metidos en un gran problema. Aunque Mr. Biden diga lo contrario. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.